Las relaciones interpersonales creo que es uno de los aspectos más importantes de los seres humanos. Los seres humanos hemos sido diseñados y hemos sido creados para vivir en relación los unos con los otros. Sin embargo, también suele ser uno de los más difíciles de desarrollar. Es interesante que la mayor dificultad en las interrelaciones no se presenta con las personas de afuera. Somos propensos a llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, compañeros de estudio, pero cuando se trata de las relaciones más cercanas, entonces la cosa cambia. Cuando se trata de la familia, cuando se trata del cónyuge, cuando se trata de los hijos, los padres o los hermanos de la fe, entonces ya las relaciones toman otro rumbo, porque son más complicadas. Obviamente esto no debería suceder en ningún aspecto ni en ningún ámbito, especialmente dentro de la iglesia, ya que todos los hermanos, todos los que conformamos la iglesia del Señor, hemos sido perdonados por el mismo Padre. La misma gracia nos ha alcanzado absolutamente a todos y nos ha convertido en la familia de la fe a través de Cristo. La paz y la unidad nos ha sido otorgada por el Espíritu Santo a todos. Pero claro, tenemos un problema y es que no hemos entendido que la paz y la unidad ya está dada. Y entonces nosotros pretendemos buscarla y para eso buscamos programas, iniciativas, actividades, intentando construir la unidad, sea en nuestra familia, con nuestra pareja o aún dentro de la iglesia, porque pensamos que la unidad es algo que nos falta y que tenemos que construir o que tenemos que buscar. Y hoy, en nuestra serie de Efesios, Pablo nos va a hablar en el capítulo 4, versículo 1 al 6, sobre las condiciones y el fundamento de la unidad en Cristo. Y va a invertir por completo nuestra intuición y nuestra concepción de lo que es la unidad. ¿Y cómo sabemos que la unidad ya existe? Pues durante los últimos 3 meses hemos venido hablando precisamente de eso. Hemos hablado sobre lo que Dios ha hecho sobre nosotros y la posición en la cual nos ha colocado. Dios nos eligió, nos redimió, nos rescató, nos selló, nos reconcilió y nos incorporó dentro de la familia de la fe, para que todos seamos uno, como es Cristo, con el Padre. Veamos el primer punto del sermón y son las condiciones, el carácter que necesitamos para sostener la unidad. Acompáñenme en su Biblia, versículo 1, capítulo 4, Efesios. Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Lo primero que nosotros observamos en este versículo es que Pablo no está dando una orden, sino que Pablo está levantando un ruego. Les está implorando a los hermanos que vivan o caminen de una manera que vaya de acuerdo con el llamado que han recibido de Cristo. En otras palabras, Pablo quiere que los hermanos tengan una conducta que glorifique a Dios en todas las cosas y todos los aspectos de su existencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro caminar no desaparece. Nosotros seguimos caminando, pero lo que hace Cristo es que cambia la dirección de ese caminar. Nosotros llevamos un rumbo, cuando conocemos a Cristo, nuestro rumbo es cambiado y es dirigido hacia Él. Por esa razón, Pablo lanza el primer imperativo implícito en este pasaje. Deben caminar dignamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que nuestra vida cotidiana debe ir acorde a nuestra identidad. Durante estas 3 semanas hemos reconocido y hemos hablado de que nuestra identidad no está en lo que el mundo dice que nosotros somos, sino en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido rescatados por Él y hemos sido incorporados en la familia de la fe. Esto es muy importante porque Pablo, cuando escribe estas palabras, las está escribiendo desde una celda. Y aunque la cultura naturalmente nos dice, caminemos en integridad mientras nos vean, o mientras que las cosas vayan bien. De resto, si las cosas van mal o no te están viendo, puedes hacer lo que quieras, aunque eso represente fraude, trampas, mentiras, etc. Pero la Biblia nos enseña que el llamamiento no depende de las circunstancias que nos rodean. Tenemos un llamamiento que tenemos que mantener
independientemente de la situación que nos rodee, porque el llamamiento depende única y exclusivamente de Dios. El versículo 2 continúa diciendo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y aquí Pablo está haciendo énfasis en varios aspectos del carácter que son fundamentales para mantener, guardar y custodiar la unidad. El primero de ellos es la humildad. Para poder entender la humildad, primeramente necesitamos entender que la humildad es totalmente contraria al orgullo. Y el orgullo nace de un amor propio que es desordenado y un deseo descontrolado de brillar más que otras personas. Eso es lo que logra el orgullo. Y claro, esto nos lleva al mayor engaño del ser humano. Pensar que no necesitamos de otra persona, que somos suficientes. Y eso nos lleva inclusive a pensar que no necesitamos ni siquiera de Dios. Además, el orgullo dentro del cuerpo de Cristo tiene la facultad de realizar tres cosas. Lo primero es que crea jerarquías invisibles. ¿Cómo así? El orgullo nos hace creer que nosotros somos mejores que otras personas. Nos hace creer que somos más espirituales, que somos más maduros, o quizás somos necesarios e imprescindibles dentro del cuerpo de Cristo. Y esto crea una competencia silenciosa entre hermanos que tarde o temprano va a terminar fragmentando la iglesia del Señor sin que nadie lo note. Lo segundo es que el orgullo impide reconocer las propias faltas. Y una de las características de una persona orgullosa es que necesita proteger su imagen. No se puede mostrar vulnerable a otras personas. Por lo tanto, no pide perdón. Y si lo hace, ese perdón no es sincero. Pido perdón porque me toca. Y por esa razón, los conflictos permanecen en lugar de resolverse. Conflictos que son fáciles de resolver se convierten en un problema permanente en la vida de las personas orgullosas. Y por último, el orgullo nos hace impermeables a la palabra. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa viene cada domingo a este lugar, escucha la palabra del Señor e inmediatamente piensa que esa palabra no es para él o para ella, sino que es para otra persona. Y entonces vienen en su cabeza las imágenes de las otras personas que quizás hoy no vinieron y deberían estar escuchando el sermón, pero nunca se identifica con el sermón, con las exhortaciones que se están realizando. El mejor ejemplo lo encontramos en la Biblia con el rey Nabucodonosor. Daniel le compartió la palabra, pero un año después estaba Nabucodonosor en la azotea de su palacio proclamando su propia gloria. El profeta no le faltó la palabra porque le fue predicada. Lo que le faltó fue la disposición de su corazón para recibirla, atesorarla y obedecerla. Si esto es lo que le pasa a una persona orgullosa, entonces para caminar en humildad necesitamos hacer todo lo contrario. Necesitamos dejar de competir con los hermanos. Sabemos que lo que tenemos, hermanos, no es de nosotros. Y si usted no sabe eso, tenemos un problema. Lo que usted tiene, el conocimiento, el talento, absolutamente todo lo que usted tiene es de Dios. Dios se lo dio. No es por méritos, es de Dios. Por lo tanto, usted no tiene absolutamente nada de qué jactarse. Necesitamos también reconocer nuestras faltas. Y eso nos va a llevar a pedir perdón. Un perdón sincero. Y estar también dispuestos a perdonar las faltas de otras personas. Porque de esa manera podemos ser facilitadores de la reconciliación y de la paz en medio de los conflictos. Podemos también ayudar a reparar los conflictos de otras personas. Y por último, la persona que es humilde recibe la palabra de Dios, se examina a la luz de ella y se pregunta, ¿cómo me está hablando Dios en este día? Y entonces dispone su corazón para responder a esa palabra con obediencia. El segundo aspecto del carácter del que habla Pedro es la mansedumbre. Y cuando hablamos de mansedumbre, la mayoría de las personas piensan en debilidad. Piensan en que no tengo voz, no puedo decir nada, debo decir sí a todo, debo ceder siempre. Pero lejos de eso, realmente lo que describe la palabra es una fuerza que está bajo control,
bajo control. Un ejemplo de mansedumbre es, por ejemplo, cuando estamos pasando momentos de ira excesiva o deseos de venganza. La mansedumbre entra a controlar nuestros impulsos y no nos permiten ceder a ellos. No nos permiten ir y coger a la otra persona del cuello y apretárselo hasta que cambie de colores. Porque en algunas ocasiones, en algunos momentos, es lo que nuestro corazón desea, pero hay algo dentro de nosotros que nos lo impide y es el aspecto de la mansedumbre que está siendo creada en nosotros. Creo que todos ustedes saben que destruir tarda muy poco, pero construir tarda mucho. En una guerra o en un desastre natural, la destrucción ocurre en pocos minutos, pero luego se tardan años y décadas construyendo lo que se destruyó. Esto mismo sucede dentro de la iglesia, dentro de las relaciones. La confianza que tarda años en construirse con una sola conversación en un tono inadecuado o una acción equivocada, algo que hicimos que no gustó, puede destruir la confianza que se ha afianzado durante muchos años. Es muy interesante que estos dos primeros aspectos de los que habla Pablo son los mismos que Jesús usa para describirse a sí mismo. En Mateo 11:29 Jesús dice: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Es como si Pablo estuviese diciéndole a los lectores de su carta y a nosotros en esta tarde que la unidad del cuerpo de Cristo se cuida y se mantiene en la medida que el carácter de Cristo está siendo creado y está siendo construido dentro de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad. En esa medida que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros vamos a poder ser más mansos y más humildes. Si nosotros nos resistimos a la formación de ese carácter, entonces jamás vamos a poder evidenciar estas actitudes de nuestro carácter. El tercer aspecto es la paciencia. De acuerdo a la Real Academia Española, la paciencia es la virtud de mantener la calma y la perseverancia, especialmente en momentos de dificultad o estrés. La paciencia nos permite gestionar nuestras emociones para tomar las mejores decisiones sin quejarnos. O sea, esto no es mío, esto es de la Real Academia Española. Lo opuesto a la paciencia es el abandono del compromiso, especialmente cuando el costo de mantenernos se vuelve bastante alto. No se necesita de un conflicto muy grande para que esto suceda. Son esas pequeñas fricciones que se dan en el día a día, en la cotidianidad, que son capaces de no resolver los conflictos. Y no solo eso, sino que la acumulación lleva a que las personas, quizás por orgullo o falta de humildad, decidan que es más fácil irse, abandonar, que quedarse y enfrentar la situación. La falta de paciencia, siempre nos va a llevar a tomar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Retirarnos sin resolver el problema. Y es por eso que nosotros encontramos, dentro de la iglesia, encontramos creyentes que abandonan su familia, abandonan sus esposas, creyentes que abandonan las amistades, creyentes que abandonan aún la iglesia, porque se han presentado pequeñas fricciones, conflictos, que prefieren irse antes que enfrentarlos y resolverlos. El cuarto aspecto del que habla Pablo del carácter es soportándoos en amor. El verbo griego que usa aquí Pablo se llama anechomai, que implica que no es fácil. Es algo pesado que cuesta, que requiere un esfuerzo. Por lo tanto, Pablo no está minimizando la vida en comunidad. Pablo no está minimizando la vida relacional, sino que, por el contrario, Pablo nos está diciendo que nos soportemos. Pablo no dice, esfuércense para disfrutarse los unos a los otros. No, Pablo dice, sopórtense. Lo contrario, lo opuesto a soportarse, es el odio y el rencor. Porque normalmente los conflictos no resueltos producen en nosotros una rencilla de rencor, en ocasiones se convierte en odio y puede producir hasta amargura dentro del corazón. Cuando nosotros pensamos en el mal que nos hicieron, lo mal que nos trataron, lo que nos dijeron,
se produce entre nosotros un sentimiento en nuestro interior y nuestro corazón se llena de ofensas acumuladas. Y saben una cosa, nuestro corazón tiene la particularidad de potenciar las cosas que nos dicen. Pues yo no sé si solamente me pasa a mí. Mi esposa me dice algo y yo siempre lo maximizo y digo, pero tú dijiste, bueno, no, yo no dije eso, yo dije esto, queriendo decir esto otro, pero mi mente, mi corazón predispuesto, siempre está entendiendo lo que no es. Y necesitamos constantemente que nos estén aclarando lo que se dice, porque tenemos esa inclinación a siempre en el corazón a acumular ofensas y pensamos que lo que se nos dice siempre nos están ofendiendo. Las heridas repetidas, decepciones, tienen la particularidad de saturar nuestros corazones. Y cuando los corazones se saturan, la paciencia se agota. Por eso necesitamos resolver los conflictos. Pablo entiende toda esta dificultad y por eso nos da algo así como un antídoto o un elemento que hay que añadirle al aspecto de nuestro carácter para poder perseverar a pesar de las dificultades dentro de cualquier relación. Y es que el soportar se debe hacer con amor. Si no se hace en el vínculo del amor, va a ser imposible. Va a ser imposible y entonces vamos a estar colmados de paciencia y vamos a terminar rindiéndonos. Vamos a terminar abandonándonos. El amor implica tolerancia y perdón. Tolerancia y perdón. Y esa es la mayor evidencia de la gracia de Dios activa en los corazones de los creyentes, funcionando en cada uno de nosotros. Es importante que Pablo aquí no está hablando de una resignación pasiva. O sea, no nos tenemos que resignar. Esta es la ruta que a mí me tocó, la persona que me tocó, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Hasta que el Señor quiera o hasta que la muerte nos separe. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de un amor activo que ha sido impregnado y ha sido formado en nuestros corazones a través del amor de Cristo, que lo hablamos la semana pasada, que es capaz de soportar fallas, errores y diferencias. Un amor que no depende del mérito del otro. Un amor que es completamente incondicional y que solo depende del mandato de Dios y del ejemplo de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Cristo nos amó incondicionalmente. Si nosotros le pusiésemos condiciones al amor, ninguno de nosotros podríamos haber sido amados por Cristo. Ninguno. Ni siquiera este siervo que está aquí parado. Ninguno. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a resolver los conflictos relacionales, tenemos que pensar que lo tenemos que hacer con ese amor que fue depositado sobre nosotros. En el versículo 3, Pablo dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es fácil, hermanos. Por eso Pablo habla de un esfuerzo para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero debemos entender que la unidad, la verdadera unidad dentro del cuerpo y dentro de las relaciones, es una obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para mantenernos unidos. Cualquier cosa que nosotros hagamos humanamente va a fracasar. Porque es el Espíritu Santo el que es capaz de desarrollar los aspectos de carácter dentro de nuestra vida. Cuando nosotros leemos las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, vemos que todas son de carácter. Amor, paciencia, gozo, todas son de carácter. Y en la medida que nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, esas manifestaciones tienen que crecer. Antes tú amabas, pero ahora tienes que amar más. Antes tú eras paciente, pero ahora eres más paciente. Porque si las manifestaciones de ese fruto no están creciendo, entonces hay algo que no está bien. Y obviamente no es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. El segundo punto es el fundamento. El fundamento que da Pablo para la unidad de Cristo es que hay un solo Dios que es capaz de unirnos. Un solo Dios. Después de que Pablo le ruega a los lectores de la carta que preserven la unidad, ahora Pablo se dispone a decirles la razón por la cual lo deben hacer. Capítulo 4 de Efesios, versículos 4 al 6. Y Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y este
esta porción, estos versículos, a mí personalmente me han parecido muy, muy interesantes porque Pablo repite 7 veces una, denotando y enfatizando en la unidad. También podemos observar una estructura trinitaria en estos 3 versículos. Por ejemplo, Pablo habla del Espíritu Santo diciendo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo llamamiento. El Espíritu que creó la iglesia es uno. Y por esa razón, el cuerpo de Cristo es uno. Es indivisible. Nosotros somos los que tenemos la particularidad de crear divisiones. Divisiones conforme a lo que nosotros pensamos. Nuestro carácter, nuestras afinidades, nuestra nacionalidad, nuestro idioma, etc. Nosotros somos los que creamos la unidad. Pero cuando Cristo diseñó la iglesia, cuando Cristo formó la iglesia, la formó para ser un solo cuerpo. O sea, no hay millones de cuerpos en el mundo. Somos una iglesia universal. Una sola iglesia llamada la iglesia del Señor. Pablo también habla del Hijo y dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Todos nosotros llegamos por el mismo camino, por la misma entrega al mismo Señor. Todos nosotros hemos llegado a través de Cristo. No hay 2 puertas para entrar, solo hay una, que se llama Jesús. Jesús es el camino para llegar al Padre. Es más, Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y por último, Pablo se refiere al Padre, un solo Dios y Padre de todos. Y esto es importante porque esto nos permite ver a los demás hermanos como una familia. Cuando entendemos que solo hay un papá, que solo hay un padre, y que todos nosotros somos hijos de ese único padre, entonces eso nos convierte a todos nosotros en hermanos. Los hermanos nosotros no los elegimos. Yo no elegí los 4 hermanos que tengo. Yo no los elegí. O sea, yo no le dije a mi mamá, ten 1 o 2 o 3 más. Ella decidió tenerlos. Por lo tanto, los hermanos vienen y nosotros los aceptamos. Cristo, Dios decidió incorporarnos a cada uno de nosotros. Las personas que están a su lado son sus hermanos por la voluntad y la soberanía de Dios. That's it. Punto. Ya está. Le gusten o no le gusten, son sus hermanos en Cristo. Hermanos, la unidad de la iglesia está fundada en Cristo. No está fundada en nuestra cultura, la cultura compartida, ni en el idioma, ni en la historia que traemos en común, ni la nacionalidad, ni la región. El mismo Señor, Jesucristo, ha sido confesado por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha puesto su fe en Él. Por lo tanto, nosotros estamos fundamentados en la roca, que es el único fundamento inamovible. Lo que construyamos fuera de Cristo tiene la tendencia a desaparecer. Pero lo que nosotros construyamos en Cristo va a permanecer para siempre, aún en la eternidad. Hemos sido bautizados en el mismo bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y compartimos el mismo Padre. Eso es evidente y es una verdad que ninguno de nosotros puede negar ni puede alterar. Al final del versículo 6, Pablo añade algo sobre el Padre que no podemos pasar por alto. Pablo dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando Pablo dice sobre todos, Pablo se está refiriendo a la soberanía de Dios. El Padre tiene autoridad sobre toda la creación, absolutamente toda. Y eso incluye los aspectos de todos nosotros que de una manera u otra podrían causar división. Entonces, si la autoridad de Dios se extiende de la misma manera sobre cada uno de nosotros, ninguna jerarquía humana podría dividirnos. ¿Por qué? Porque no tiene una base teológica. Ninguno de nosotros está por encima de Dios. Ninguno. Él es soberano. Él está sobre todos. Por eso no podemos pensar que el más superior de la iglesia es el pastor, o que el más superior de la iglesia es el más espiritual, o el que más sabe Biblia, o el que lleva más años, o el que sirve más. No, todos estamos bajo el mismo señorío, el señorío de Cristo, desde el más nuevo hasta el más antiguo dentro de la iglesia. Uno de los problemas que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia es que el orgullo tiende a crear ese tipo de jerarquías invisibles.
Pero la buena noticia es que la soberanía y el poder de Dios es capaz de destruirlas todas y evidenciar que estamos completamente equivocados. Los pastores, los líderes, no estamos hechos de otro material. Somos humanos, cometemos errores. Y es más, la Biblia nos invita a ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. No solo a los pastores, a todos nosotros. Y si todos nosotros obedeciéramos la palabra, entonces no existiría el orgullo, porque veríamos a los demás como superiores a nosotros. Y nosotros tendríamos que bajar nuestra cabeza y decir, wow, es que mi hermano es superior a mí. Pero claro, nuestro corazón, que es engañoso, siempre nos va a llevar hacia otro destino o hacia otro lugar. Pablo dice, a través de todos. Pablo se está refiriendo a que no solo Dios está presente en la iglesia, sino que está obrando a través de cada uno de los hermanos, de cada uno de los miembros de la comunidad, usándolos como canal de bendición para otras personas. Cada uno de nosotros somos instrumentos útiles en las manos de Dios. No solo los más maduros, no solo los más espirituales, todos, absolutamente todos, tenemos la facultad y la libertad de ser utilizados por Dios. Cada persona en este lugar está haciendo una obra que Dios le ha encomendado. Que el Señor le permita conocer cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Que el Señor le permita poner alrededor de usted personas a las cuales usted pueda impactar con su testimonio, con la palabra. Y usted pueda mostrarle a las personas que Dios es real. Porque sabe una cosa, la gente que está allá afuera no quiere saber de Dios. La juventud de hoy día se burla de las cosas de Dios porque otras personas han cometido errores, han fallado y han puesto a Dios en el centro de la burla, en el centro de todas las personas. Pero la verdad de la palabra, las vidas que son capaces de transformar a las personas, viven sumergidas en rincones, son de la secreta, viven sin expresar lo que Dios ha hecho, porque nos quedamos callados. Todos nosotros podemos ser utilizados por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo a todos aquellos que la necesitan. Y eso es una verdad que nos pone a todos en el mismo nivel. Todos somos instrumentos de Dios en sus manos. Por último, Pablo dice que lo está haciendo en todos. Y Pablo está utilizando esta expresión para denotar una habitación. O sea, el Padre está en todos. El creador del universo, el Dios todopoderoso, le eligió a usted para elegirlo como una morada. ¡Wow! Eso es tremendo. Que usted se haya convertido en la habitación donde el Dios todopoderoso, creador del universo y de todas las cosas que existen, quiera habitar. ¡Wow! Humanamente es imposible, porque creo que en ninguno de nosotros hay nada que le agrade a Dios, excepto lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Y esa misericordia, esa gracia extendida, es la que nos hace a nosotros aptos para ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Es eso, no por nosotros, no es por mérito. Y sabe una cosa, Dios no trabaja desde afuera hacia adentro. No, Él primero lo invade a usted, lo convierte en su morada y allí Él empieza a trabajar en su corazón. Y todo lo que Él pone en usted no se puede quedar dentro, lo impulsa hacia afuera. Y por eso usted no puede parar de hablar de Dios, usted no puede parar de mostrar a Dios, usted no puede parar de que su vida sea una evidencia del Dios vivo obrando en usted. Pero es por Dios, no por usted. Porque Dios lo ha llenado de tal manera que ahora sobreabunda y todo tiene que salir. Y aquí encontramos el corazón del pasaje. El mismo Dios que habita en mí es el mismo Dios que habita en usted y en el hermano que está a su lado. Ese hermano con el que tenemos situaciones difíciles también es la morada del Espíritu Santo de Dios. Y aunque nos cueste quizás por cultura o por cuestiones de nuestro carácter, la forma en la que vemos las cosas, debemos nosotros amar incondicionalmente a esas personas, a esos hermanos. Y debemos mantener la unidad del cuerpo de Cristo siempre y hacerlo en el vínculo del amor. Para concluir, como dije en la introducción, las relaciones difíciles no son las de afuera, son las más cercanas.
Y la respuesta que nos da Pablo es: recuerda el llamamiento. Cuando nosotros nos enfrentemos a este tipo de situaciones, recordemos quiénes somos y luego obremos. Porque no podemos tratar a un hermano de la fe como si el Padre no habitara en él. Porque cuando nosotros ofendemos a un hermano, estamos ofendiendo la imagen y la morada de Dios. Cuando nosotros no tenemos esa percepción, esa claridad en nuestra cabeza, nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestros hermanos. Pero Pablo nos dice: recuerda el llamamiento. Recuerda el llamamiento. En este aspecto, especialmente los que estamos casados, tenemos un problema añadido. Y es que la Biblia nos manda a ambos cónyuges a someternos los unos a los otros. ¿Cómo nos sometemos? Los maridos amando a nuestras mujeres, a nuestras esposas, y nuestras esposas respetando a nuestros maridos. Pero adicionalmente, nuestro cónyuge también es nuestro hermano en Cristo. Es nuestra hermana en Cristo. Por lo tanto, el trato que le demos debe también glorificar a Dios. No solo porque es nuestra esposa o nuestro esposo, porque también es nuestro hermano y hace parte del cuerpo de Cristo. Pablo escribió estos versículos cuando estaba privado de su libertad y en cadenas para mostrarnos que la unidad del Espíritu no necesita condiciones ideales. No depende de las circunstancias para ser preservada. Aún en la cárcel, Pablo estaba rogándole a los hermanos que mantuvieran esa unidad. Lo único que se necesita es que el carácter de Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Cuando vengan las situaciones difíciles con algún miembro de la comunidad, recordemos que el mismo Espíritu que habita en usted, habita en el resto. Que el mismo Dios que nos incorporó en su familia es el mismo Dios que incorporó a nuestros hermanos. El mismo Señor que nosotros confesamos, Cristo Jesús, es el mismo Señor que están confesando nuestros hermanos. Y que el mismo Padre que habita en ti, también habita en él. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Porque entonces, a partir de hoy, si usted ha entendido esta palabra, si usted ha permitido que esta palabra entre a su corazón, usted va a empezar a ver a sus hermanos como lo que son, parte del cuerpo de Cristo, que nosotros no podemos separar, que no podemos dividir y que no podemos tratar mal. Porque si lo hacemos, estamos atentando contra Dios mismo. Hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Yo espero que usted haya dispuesto su corazón para escucharla, que usted pueda meditar en ella, y no solo meditar, sino que usted pueda obedecerla, y que usted pueda, a partir de este momento, si tiene usted problemas con alguna persona, algún hermano en Cristo, usted pueda resolverlos, que usted pueda vivir en el vínculo de la unidad y en la paz de Cristo con esas personas. La Biblia nos manda a vivir en paz con todos, en la medida de nuestras posibilidades. Todo lo que esté en nuestras manos para buscar la paz lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, entonces entramos dentro de la categoría de los orgullosos. Y obviamente, una persona que dice ser hijo de Dios no puede vivir en el orgullo. Vamos a orar.